Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy les enseñaremos cómo pueden actualizar la aplicación de Duolingo para aumentar su número de cursos de idiomas. ¡Comencemos! Ok chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí empecemos a hablar acerca del tema. Fíjense, recientemente Duolingo nos permite obtener la posibilidad de aprender varios idiomas de forma simultánea. Así es, podemos aprender inglés, italiano y sueco al mismo tiempo. Claro, evidentemente tendríamos un curso para cada idioma. Además de esto, de forma constante está incorporando nuevos idiomas a la bandeja de lenguajes para que podamos tener más opciones de aprendizaje. Sin embargo, si a ti no se te permite tener varios cursos o hay alguna lengua que no encuentras en tu bandeja de idioma, entonces muy seguramente lo que te está faltando es actualizar Duolingo. Pero ¿cómo puedes actualizarlo? Bueno, la realidad es que él mismo debería solicitarte la actualización. Sin embargo, si esto no te está sucediendo, hay una forma de actualizar la app. Vamos directamente a la Play Store para mostrárselo. Ok, ya una vez que ustedes estén en la Play Store, lo único que tienen que hacer es ingresar al menú principal y ubicar el apartado que dice Mis apps y juegos. Pinchan allí y posteriormente van a ver si hay actualizaciones pendientes. En mi caso, solamente tengo a Microsoft Outlook para actualizarla. Si su Duolingo necesita una actualización, les va a aparecer en este apartado también. A mí, por el contrario, se me actualizó hace 4 horas. Y por eso ya me aparecen actualizaciones recientes, ¿ok? A ustedes les va a aparecer aquí arriba en el grupo de las aplicaciones o programas que necesitan actualización. Luego sencillamente le dan a actualizar y listo. Tendrán Duolingo actualizado para tener varios idiomas. Vamos a ir ahora a Duolingo para mostrarles cómo se vería. Ok, una vez que ustedes estén aquí en Duolingo, sencillamente lo que tienen que hacer es presionar en la banderita y les tiene que aparecer esa sección que es la de cursos. Allí van a poder elegir otros idiomas para que aprendan en paralelo, ¿ok? Como les dije, esto se va a ir actualizando constantemente para que tengan nuevos idiomas que aprender. Ahora volvamos al artículo web. Listo chicos, ya pudieron darse cuenta cómo es el proceso y ahora que ya lo saben, queremos que nos apoyen con un like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen la campanita de notificaciones. Bye bye.